En el segundo libro de los Reyes, capítulo 3, vámonos al versículo 4. ¿Cuántos tienen ganas de leer un poco la palabra del Señor? Hoy vamos a leer algunos versículos. Dice así: entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaban al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones, con su lana. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: ¡ah! Que ha llamado el Señor a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra del Señor. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque el Señor ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría ni a la cara, ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho el Señor, haced en este valle muchos estanques, porque el Señor ha dicho así: no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta tarde. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias porque podemos leer, Señor, tu palabra con puertas abiertas, Señor, sin miedo a persecución, sin miedo a represalia. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada, es lanzada, es enviada, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, todo, Señor, lo que tu palabra dice que puede hacer, esas sanidades, esas liberaciones, Señor, que ocurran esta tarde en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte: amén. Amén. Se puede sentar. ¿Alguien me puede decir lo que hemos leído? ¿Alguien ha entendido algo? ¿Alguien podría decir: pastor, espera que yo lo explico, siéntese usted por hoy, yo lo explico? ¿Alguien ha entendido algo? Bueno, yo te lo voy a explicar. La Biblia nos cuenta cómo el rey de Moab se rebela contra el rey de Israel por un asunto de impuestos que, si me da tiempo, ya te explicaré a lo largo de la enseñanza, solo si me da tiempo. Y el rey de Israel, cuando se ve sin este impuesto, sin estas ganancias, sin este dinero, entonces se rebela contra el rey de Moab y le dice: mira, o me pagas lo que me tienes que pagar o salgo a la guerra contigo. Y el rey de Moab le dice: no cuentes con mis 100,000 carneros, no cuentes con mis 100,000 ovejas, porque no te las voy a dar. Así que el rey de Israel dice: pues voy a ir a la guerra contra ti. Pero antes de ir, dice la Biblia que pide aliados. Y entonces se busca al rey de Judá, Josafat se llama, al rey de Edom, y se van por el desierto. Estos 3 reyes, una cantidad de ganado inmenso y un montón de ejército, se van por el desierto. Y dice la Biblia que pasados 7 días que se quedaron sin agua. Y empiezan a sufrir una escasez en medio del desierto, donde si no bebían en las próximas 24 horas iban a morir, ellos y todos los animales. Quiero que entiendas muy bien cómo llegaron estos 3 reyes a este desierto. Quiero que entiendas aquí algo, porque vas a aprender algo muy importante para tu vida. Y para que lo puedas entender, quiero explicártelo de la mejor manera, que no se me escape detalle. Por eso me quiero ir hasta el principio, sin ser aburrido, y de hecho aprovechas y aprendes un poco de Biblia, y si ya lo sabías, que seguro que lo sabes, lo recuerdas, pero quiero que
entiendas bien por qué acabaron 3 reyes, el de Judá, el de Israel y el de Edom, en medio de un desierto a punto de morir por falta de agua. La Biblia nos enseña cómo Dios creó al primer hombre, Adán. De ahí venía lo que te decía antes. Nosotros no venimos del mono, nosotros venimos de Adán. Dios en su amor y en su misericordia formó al primer hombre. ¿De dónde lo formó? ¿Qué material usó? ¿Qué material somos? Dice la Biblia. Polvo. Adán significa tierra, la tierra no tierra de globo terráqueo, sino tierra, por eso se llama Adán, es la tierra de la que Dios le formó. Del Adán formó al hombre, formó a Adán y le dio forma. Y dice, bueno, está como incompleto esta creación, y entonces creó a otra creación llamada Eva, ¿verdad? Que la Biblia dice que la saca de la costilla, bueno, todo lo que ya sabemos que es la ayuda idónea. La idea que Dios tenía tanto para Adán como para Eva era que prevaleciesen, que estuviesen, que permaneciesen en el Edén, en el paraíso. Que el Edén lo podemos representar como si fuera Cristo para nosotros, nuestro paraíso, pero bueno, eso es harina de otro costal, que otro día hablamos. Y entonces ellos estaban ahí para gozar de la presencia del Señor. La Biblia dice literalmente que la presencia de Dios se paseaba por el huerto. Ellos podían hablar, tener una comunión mucho más íntima de la que tú y yo podemos tener hoy. Pero, como siempre hacemos el ser humano, metieron la pata, se equivocaron, desobedecieron a Dios y pecaron. Y como ya sabemos, el pecado nos destituye de la gloria de Dios. Es imposible practicar el pecado y estar en la gloria de Dios. El pecado nos destituye de la gloria de Dios. Así que Dios los tiene que sacar del Edén. Dios los tiene que expulsar del paraíso. Dios los tiene que destituir del jardín del Edén y los echa. Y a medida que van pasando los años y se van alejando del Edén, vemos como el ser humano se va secando. Vemos como el ser humano sus años van menguando. Hay un personaje, por ejemplo, que me viene a la mente ahora que se llama Matusalén. Hay un dicho por ahí que dice, eres más viejo que Matusalén. Bueno, ¿sabes por qué dicen eso por ahí? Porque en la Biblia el personaje más longevo fue Matusalén. ¿Sabes cuánto vivió? 969 años. Imagínate. Y así se vivía en aquellos tiempos. Noé, no tomen nota, pero Noé, si no recuerdo mal, murió con 600 y pico años. A medida que el hombre se iba separando del Edén, se iba separando de Dios, se iba separando del paraíso, su vida se iba secando. Su vida iba hacia abajo, iba durando menos. Hasta el día de hoy, que dice la Biblia que el más robusto aquí va a durar 80 años, 90, 100 como mucho, 104 como mi abuela, y mi abuela no se quiere morir, está viejita, está ahí en esa habitación día y noche, gloria al Señor, pero está ahí que no se quiere morir. Pero eso es una excepción. No pienses que vamos a llegar a los 104 años nosotros, o sí, o no. No lo sabemos, pero lo cierto es que a medida que nos separamos de Dios, nuestra vida se va secando. El ser humano empieza a degenerarse por completo. Toda persona que no está con Dios se degenera. Toda persona que no está con Dios, Pablo dice que está vendido a la ley del pecado. No, es bueno, no viene a la iglesia, no tiene al Señor, pero es bueno. No, no es bueno, es malo. Y la Biblia los denomina como impíos. Incluso nosotros teniendo, escuchen esto, incluso teniendo a Dios en nuestro corazón, Jesús dice, pero si tú eres malo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y se lo dice a los creyentes, nosotros somos malos, imagínate estar sin Dios. Entonces imagínate cómo estaba la humanidad en aquel entonces, un degenere total, eso era una perversión total, hasta que Dios dice, no, aquí hay que empezar de cero. Hay veces que se puede restaurar, hay veces que dice, no, borrón y cuenta nueva y hay que empezar de cero. Es el caso de Dios con esta generación, así que pone sus ojos sobre un personaje que se llama Noé. Y a Noé le manda una misión. ¿Cuál fue la misión de Noé? Hacer el arca. ¿Cuánto duró en hacer el arca? ¿Una semana, 10 días, 20 días? 120 años. 120 años este pobre hombre calafeteando madera, arreglando madera, clavando clavos, y a todo eso súmale la burla de los demás. Para este entonces no había llovido sobre la tierra. ¿Cómo se regaban las plantas? Dirías tú, bueno, Dios tenía establecido que había como un vapor que subía por las mañanas, como un sereno que en vez de caer subía y así se regaban. No había llovido nunca para este entonces. Y sin embargo, Dios le dice a un hombre de fe, construye un arca porque va a caer agua de arriba. ¿Agua de arriba? Imagínate que ahora Dios te diga, va a salir agua de abajo para arriba. Es impensable. Bueno, lo mismo pensó Noé cuando se le dijo, va a llover de arriba. Y Noé obedece.
Y se pone a construir ese arca y Dios le dice, bueno, cuando yo te avise vas a meter a toda tu familia ahí dentro, vas a meter a todas las parejitas de animales, no metas 2 hembras, por favor, porque eso no va a hacer nada, no metas 2 machos, por favor, no metas hormiga y hormiga, meta hormiga y hormigo, mete ahí niña y niño, porque si no eso no va a producir nada. Y así que Noé se pone a construir un arca inmensa, no te pienses que era un barquito chiquitito, eso era inmenso, donde había toneladas de comida, toneladas de litros y litros y litros y litros de agua para que comiesen todas las especies de los animales. Alguien me dijo una vez, y me lo preguntó serio, ay, ¿y por qué la Biblia no dice que Dios no metió, que Noé, o que Dios a través de Noé no metió a los peces en el arca? Yo le digo, ¿en serio me estás preguntando eso? ¿Por qué Dios no metió la ballena en el arca? ¿Por qué Dios no metió peces en el arca? Por favor, usemos la lógica. Porque en un diluvio ellos no se ahogan. Pero es que esa persona me lo preguntó serio. Es que la Biblia dice que metió a no sé quién, pero no a los peces. Porque es un diluvio, mi hijo. No, los peces no se ahogan en el agua. Entonces ahí está Noé, y esto fue en serio, Y ahí está Noé, construye ese arca, mete a todos los animales, y Dios dice, hasta aquí llegó el ser humano. Noé, hay un versículo que a mí me impacta mucho cuando Dios le dice a Noé, cierra la puerta del arca. Se acabó. Un día, Dios va a decir, cierren la puerta. Gracias, José. Un día, las puertas de la iglesia se van a cerrar. Hoy en día, como antes dije, aquí son todos bienvenidos. No importa si eres creyente, si no eres creyente, no importa si practicas otra creencia, no importa si eres musulmán, si eres testigo de Jehová, no importa si eres lo que quiera que sea, esas puertas, si tú quieres venir a escuchar la palabra del Señor, están abiertas para ti. Pero un día se van a cerrar. Y no estoy hablando de este local. Un día, la Biblia dice que Jesucristo va a venir a por su iglesia. Un día, Dios va a decir a Noé, cierra la puerta, se acabó. Y se va a llevar a su iglesia. Y lo que para algunos es un cuento de fábulas, como Pedro dice, y algunos tienen esto por tardanza, tranquilos, que un día las puertas de la iglesia no se abrirán más. Y así sucedió con el arca. 120 años riéndose de Noé, burlándose de él. ¿Qué estás haciendo? Eres un loco, ¿para qué haces eso? Es inhumano lo que estás haciendo, no tiene ni pies ni cabeza. Un día veremos que Noé tenía razón. Y entonces empieza a llover y a llover y a llover. Toda la humanidad muere en ese diluvio, dice la Biblia, salvo la familia de Noé. Poco a poco la tierra sigue creciendo después de esto, sigue naciendo otro tipo de personas, pero volvemos a lo mismo, la gente sin Dios se corrompe. Y de la descendencia de Noé, varias generaciones después, nace un personaje muy conocido, que nosotros lo conocemos como el padre de la fe, que se llama Abraham. Y Dios dice, Abraham, vamos a hacer un trato tú y yo, vamos a hacer un pacto. A partir de ahora, yo te voy a bendecir, te voy a colmar de favores para que tú seas de bendición a otros. De ti voy a hacer naciones, de ti nacerán reyes, de ti nacerán sacerdotes. Solamente deja a tu padre, a tu madre, a tu parentela, deja tu tierra y ponte a caminar a la tierra que yo te mostraré. ¿Pero dónde, Señor? Ponte a caminar que ya te mostraré yo cuál es el lugar. Y ese pacto que hace con Abraham, entiendan algo, es sempieterno, no es eterno ese pacto. Eterno significa que no tiene principio ni tiene final, por eso Dios es eterno. Dios no tiene principio ni tiene final. Sempieterno significa tiene principio, mas no tiene final. Es un pacto que no va a tener final nunca. Dios ha bendecido a su pueblo a través de un hombre llamado Abraham. Nosotros somos bendecidos a través de ese pacto que hizo con Abraham. Y entonces de Abraham nace un hijo que se llama ¿cómo? Isaac. ¿Qué significa Isaac? Ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones. ¿Qué significa? Risa, gozo, alegría, risa exactamente. De Isaac nace otro patriarca que se llama ¿cómo? Jacob, ¿verdad? Jacob, es curioso el nombre de Jacob, Jacob. Y ese primer nombre es como la letra hebrea es como un gancho, ¿verdad? Porque él quería nacer primero, pero se le adelantó su hermano, dice que se le enganchó al pie del hermano para salir y Dios se lo recordó siempre, tú eres como un gancho, eres Jacob, un gancho que te enganchaste para salir hacia arriba. Y bueno, y de los 12, después de Jacob, que se le conoce también como Israel, nacen las 12 tribus de Israel, esos hijos, que por falta de tiempo no podemos explicar, me encantaría hacerlo, para eso vente los cultos de los miércoles, que ahí tenemos más tiempo para explayarnos. Ahí dice la Biblia que por razones que no vienen al caso, la tierra sufre una hambruna tremenda,
uno de los hijos tenía favor con Egipto, estaba viviendo ahí cómodamente, todos los 12 hijos de Jacob vinieron hacia Egipto, y Egipto ¿cómo los recibió? Claro, vénganse para acá. Aquí está todo arreglado, vénganse, yo les voy a dar la tierra de Gosén, así se llama, de Gosén, Gosen en Gosén. Ahí está, tranquilo, que aquí va a haber de todo. Mientras por ahí hay sequía, en Egipto hay provisión, ustedes no se preocupen. ¿Qué representa Egipto en la Biblia? El mundo. La Biblia dice que a los pocos años, a los 30, si no recuerdo mal, ese faraón que tenía favor con el pueblo de Dios muere. Y se levanta otro faraón que no tenía favor, que no conocía ni a José ni a nadie de eso. Y entonces lo que primero empezó como gozo y como alegría, se convirtió ¿en qué? En esclavitud. 400 años de esclavitud. Así es el mundo, amigo mío. El mundo te ofrece lo mejor al principio. Es muy, pero que muy atractivo. Es deleitante el mundo. El salmista, si no recuerdo mal, dijo que es sabroso. El pecado es sabroso. Sabroso es al hombre el pan de mentira. Qué rico es el pecado. Pero su final es un final de muerte. Lo que al principio empieza como un deleite, como un placer, como un gozo. La Biblia dice que nosotros somos atraídos. Fíjate la palabra que usa Santiago. Somos seducidos hacia el pecado. Y lo que empieza como un placer, acaba como una esclavitud. Y lo que te da 30 segundos de placer, 30 años de placer, se convierte en 400 años de dura esclavitud. Y entonces ahí acaban las 12 tribus, todo el pueblo de Israel, esclavo en Egipto. Hasta que Dios pone sus ojos en otra persona. ¿En quién? El Moisés, el libertador de Israel. Y Moisés, con la ayuda de su hermano Aarón, porque tiene que pedir ayuda, porque bueno, él es medio gangoso, medio tartamudo, dice la Biblia, tardo para hablar. Entonces pide ayuda a Aarón y le dice, venga, vamos a libertar al pueblo, Dios me ha llamado, vamos a ver cómo hacemos, cómo nos presentamos delante de Faraón. Pero cuando uno va en el nombre del Señor, las puertas se abren, ¿cuántos dicen amén? Así que estos dos se presentan delante de Faraón y le dije, deja salir a mi pueblo. Ahí como un medio rifirrafe, que sí, que no, Dios envía 10 plagas y los hace salir por la puerta grande. No solamente les hace salir de Egipto, sino que encima se llevan todas las riquezas de los egipcios. Y ahí empiezan a caminar por el desierto, hacia la tierra que Dios les había prometido, Canaán, una tierra prometida, una tierra que dice la Biblia que fluía leche y miel. Y ahí están caminando 40 años por el desierto. Por bueno, la crítica, la murmuración, la queja, un par de cosas les hizo que un camino de 20 días se tardase 40 años. Moisés no entra en la tierra prometida, la ve pero no entra, la ve de lejos. Dios le da la bendición de verla, pero cuando la ve dice, hasta aquí llegaron tus días, Moisés, vas a morir, y muere. Y se levanta otro libertador, el que guía al pueblo de Dios hacia la tierra prometida, que se llama ¿cómo? Tiene el nombre igual que el de Jesucristo. Josué. En el original hebreo es lo mismo, Yeshua. Y entonces Dios llama a Josué para que introduzca al pueblo de Dios a la tierra prometida, y una vez llegan a la tierra prometida, Josué les dice, bien, ya esto es nuestro, Dios nos lo ha entregado, coge a las 12 tribus y le dice, mira mi niño, esta parte de la tierra es para ti, esta parte de la tierra es para ti, esta es para ti, y hace un repartimiento de la tierra a las 12 tribus de Israel. De ahí empiezan a surgir lo que se conoce como los jueces de Israel. Ya no había un libertador, ya no había una persona que guiase al pueblo, ahora empiezan a surgir jueces. Los jueces eran, para que me puedas entender, o si Dios me da la gracia de saber explicarme, personas sabias que Dios derramaba sabiduría sobre ellas con el fin de aconsejar, de juzgar al pueblo. El pueblo tenía problemas y lo que hacía era ir al juez de Israel, al juez del país, y decirle, oye, mira que tengo este problema en mi casa, en el matrimonio, tengo este problema de lo que quiera que sea, ¿qué crees que dice el Señor? Y el juez, que conocía bien la palabra del Señor, miraba lo que decía y le planteaba la solución. El último juez se llama Samuel, que hemos hablado infinidad de veces de él aquí. ¿Me están entendiendo, verdad? Espérense que ya vamos a pasar a lo que vamos. Quiero explicarte por qué aquellos 3 reyes acaban en el desierto. Poco a poco, no tenga prisa, todo tiene su tiempo. Y entonces el último juez, que se llama Samuel, por alguna razón el pueblo se cansó ya de los jueces y hacen algo. Escuchen. El pueblo de Dios hizo algo, que fue poner su mirada en el mundo. Lejos está de la actualidad, ¿verdad? No podemos decir que el pueblo de Dios representa a la iglesia, o sí. Pero cometen un gravísimo error, que fue, en vez de mirar para arriba, para Dios, comenzar a mirar al mundo. Y les empezó a agradar las cosas del mundo. Y entonces dicen, ay, nosotros aquí estamos siendo juzgados por estos hombres, y mira los moabitas, tienen un rey.
Ay, miran, aquellos tienen un rey. Ay, mira, aquellos tienen un rey. Y los jueces decían, y nosotros también, que es Dios. Sí, pero es que ellos tienen un rey físico. Al rey se puede acudir. Ay, porque nosotros no tenemos un rey. Y empiezan a adaptar modelos y costumbres del mundo a las cosas del Señor. No sé si les suena de algo. Empiezan a adaptar costumbres, principios, valores del mundo y los traen al Señor. Dices que nosotros queremos un rey. ¿Por qué? Porque los del mundo tienen un rey. Y yo quiero un rey en mi vida. Así que Dios, que intenta que no, pero al final Dios dice que te entrega tus deseos. Y entonces permite que los israelitas escojan un rey, que es el primer rey de Israel. ¿Cómo se llama? Saúl. Saúl significa escogido. Saúl no es puesto por Dios. Es permitido por Dios, que eso es totalmente diferente. Saúl no es puesto por Dios. Y como todo lo que no es de Dios es un desastre en absoluto, la Biblia dice que duró nada y menos en el reinado, porque desobedeció enseguida la palabra del Señor, y Dios le dijo a través de Samuel, por cuanto desobedeciste la palabra de Dios, yo también te desecho para que no seas rey. Así que hasta aquí llegaron tus días, Saúl, lo siento mucho, ya eres delegado para otro lugar, yo me he propuesto un rey. Y viene el verdadero rey de Israel, que se llama ¿cómo? El rey David. Dios llama al rey David, que él sí es puesto por Dios. Y cuando una cosa es de Dios, amigo mío, eso no hay que forzar nada. Con Saúl todo era un desastre, con Saúl era una decadencia, con Saúl solo había desobediencia, pero con David Israel empieza a crecer, empiezan a batallar. Con Saúl que se perdió hasta el arca del pacto en una guerra, Saúl la recupera en una sola tarde. David dice, tengo que traer el arca para acá, y la recupera y empieza a batallar contra aquel, empieza a batallar contra el otro, a todos los gana. Israel empieza a crecer, ya no solo Canaán, ya empiezan contra los filisteos, contra los moabitas, contra los de allá, contra los de acá, empieza a conquistar todo y consigue un imperio, David, increíble, porque cuando las cosas son de Dios no hay que forzar nada. Las puertas se abren solitas. Alguien me dice, muchas veces me suele decir, ¿y cómo sabes que algo es de Dios? Digo, mira, quizá humanamente no te lo sepa explicar, pero cuando algo es de Dios, hermano mío, eso tú lo sabes perfectamente porque las cosas se dan solitas. Cuando algo es de Dios, la bendición de Dios es la que enriquece, dice la Biblia. Cuando algo es de Dios, tú solo ponte a caminar, que vas a ver cómo los semáforos se te pasan de rojo a verde, cómo las puertas se te abren. Cuando algo es de Dios, todo es encaminado para bien. Amén. Y así está David, conquista, guerra que presenta, guerra que gana, conquista que tiene. Y empieza a avanzar, a crecer, conquista un pueblo que se llama los moabitas, la tierra de Moab. Claro, lógicamente, todo lo que conquista hay que mantenerlo, porque claro, yo te conquisto como país, pero ¿y cómo sostengo ahora ese país? Pues lo que hace es que les implementaba unos impuestos altísimos. Entonces a los moabitas les dice, miren, a partir de ahora, yo los voy a dejar con sus cosas, con su libertad, entre comillas, dice David, pero a partir de ahora, una vez al año, ustedes tienen que pagar a Israel 100.000 corderos y 100.000 ovejas, con su lana, con su vellado. Siempre, todo lo tienen que pagar siempre, todos los años, y los moabitas estuvieron así años. Bueno, después de David viene su hijo Salomón, un hombre con mucha sabiduría porque se la pidió a Dios. Este hombre levanta casa para el Señor, el templo de Jerusalén, el templo de Israel que todos conocemos, oro por todas partes, toneladas por todas partes, un hombre que hace cosas buenas, hace cosas que no son nada buenas, al final acaba pues bastante mal porque se mete en la idolatría, se junta con quien no se debe juntar y al final acaba porque todo empieza bien, todo empieza muy romántico, Salomón, pero ¿cómo acaba eso? Eso acaba un desastre. Luego nace otro hijo, el nieto de David, Roboam. Roboam, yo te voy a decir quién es Roboam. Roboam es un hijo de papá. Roboam es una persona que no sabe lo que es luchar en la vida. Roboam es un niño mimado, que no sabe lo que abuelito David luchó para tener lo que tenemos hoy. No sabe lo que su padre Salomón luchó para saber lo que tenemos hoy. Roboam es ese niño que no valora el móvil de última generación que tiene en las manos, por eso lo deja caer. No valora absolutamente nada, porque no sabe lo que papá y mamá han luchado para tener lo que hoy tienen. Roboam es como esos hijos de esas personas que emigraron 1 o 2 generaciones atrás, como una familia que yo conocí fuera de aquí de España, que no saben ni leer ni escribir, y me decían, yo me he sacrificado para que ahora mis hijos y mis nietos sepan no solamente leer y escribir, sino que ya saben 2 idiomas. Pero esos niños ni se lo agradecen, porque no saben lo que papá, no saben lo que abuelito David tuvo que luchar para que hoy tengan lo que tienen. Entonces Roboam, que no tiene ni idea de gobernar, Salomón muere, que es su padre, y el pueblo le dice, mira Roboam, entendemos que con tu padre teníamos que pagar muchos impuestos, pero ya está todo hecho. Mira, ya está el templo de Israel.
Ya está todo, no hay ejército que se nos acerque, Roboam. Somos súper poderosos, Roboam. Tenemos un ejército brutal, tenemos todo. Por favor, Roboam, bájanos los impuestos. Por favor, estamos asfixiados, es como Hacienda en España, estamos asfixiados, bájanos los impuestos, Roboam. Y Roboam, que es un necio, que no entiende de nada, dice, uy, si yo le bajo los impuestos van a pensar que yo soy un débil. Así que en un acto de inconsciencia total dice, no se los voy a bajar, ¿saben qué? Se los voy a duplicar. A partir de ahora les duplico los impuestos, le dice Roboam. Es ahí cuando el país se quiebra en dos. Israel sufre una división. Israel se divide en dos. Por una parte tenemos el reino del norte, también conocido como el reino de Israel, con su rey. Por otra parte tenemos el reino del sur, conocido como el reino de Judá, con su rey. Y a partir de ahora Israel toma dos caminos diferentes. Y entonces, tanto el reino del sur como el reino del norte, el reino de Israel y el reino de Judá empiezan con unas monarquías, con una dinastía, reyes y reyes y reyes, hasta que llegamos al 9º rey de Israel, el rey del norte, que se llama Joram, que es el que hemos leído en esta tarde. ¿Quién es Joram? Todo esto para que entiendas que hacen 3 reyes en medio de un desierto pasándose. ¿Quién es Joram? Joram, el rey de Israel, el rey del norte, es el hijo del fantástico e idílico matrimonio Acab y Jezabel. ¿Cuántos saben quién es Acab y Jezabel? Matrimonio ejemplar, ¿verdad? Pero digo, como diga alguno, ya amén, ya, ¿verdad? Cuídate del espíritu de Jezabel, dice la Biblia. Bueno, es desastroso, tanto Acab como Jezabel, a cada cual peor. Y aquí está su hijo, Joram, es un desastre. La Biblia enseña que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Es verdad que la Biblia dice, hombre, no tanto como su padre, que su padre ya rizó el rizo. Acab fue un desastre. Joram hizo lo malo ante los ojos del Señor, no tanto como su padre. Y entonces cuando muere Acab y está Joram en el reinado de Israel, los moabitas, ¿recuerdas que te dije que años atrás, generaciones atrás, David los conquistó y les mandó a pagar un impuesto? Bueno, todavía 9 generaciones después se estaba pagando ese impuesto. Entonces los moabitas dijeron, hasta aquí. Joram, lo siento mucho. Hasta Acab pagamos impuestos, ya contigo no vamos a pagar nada. Se acabó. A partir de ahora no cuentes con mis 100.000 corderos, con mis 100.000 carneros. No cuentes con nada, no cuentes con la lana de mis animales, no te lo voy a dar. Y Joram le dice, se están metiendo en problemas. ¿Sabes cómo es la gente, no? Que amenaza y perro ladrador, poco mordedor, dicen por ahí. Joram dice, se van a meter en problemas. Si ustedes no me pagan este impuesto, se meten en problemas, salgo a la guerra con ustedes. Y de la misma manera que antepasados míos, como se llama David, les conquistó, así voy a ir a conquistarles a ustedes. Y los moabitas dijeron, mira, haz lo que quieras, pero no te voy a pagar el impuesto. Así que la Biblia enseña que Joram, el rey de Israel, decide salir a la guerra contra los moabitas. Y entonces, en un alarde de lucidez, dice, no voy a ir solo, quiero pedir ayuda, quiero buscar aliados, así que va al reino de Judá, que está reinando en ese momento Josafat, y le dice, oye, ¿tú me ayudarías a ir a la guerra contra los moabitas? Y Josafat, que parece que tampoco tiene 2 dedos de frente, le dice que sí. Josafat es de esos que se apuntan a un bombardeo. Josafat es de esos que no tiene personalidad, que lo mismo le dicen, ven a la iglesia y viene, o vámonos al Tortuga y se van al Tortuga, o vámonos a beber y se van a beber. No tiene personalidad ninguna. Vámonos para aquí, vámonos para la guerra, vamos, pero ¿qué pintas Josafat ahí? Esta no es tu guerra, hijo mío. ¿Qué haces ahí encima apoyando algo que no viene de Dios? En fin, Josafat es como muchos de hoy por hoy. Y entonces salen a la guerra el rey de Israel llamado Joram, el rey de Judá llamado Josafat, y se buscan un tercer aliado, el rey de Edom. Y se van con un tremendo ejército para el desierto. Entonces Josafat le dice, bueno, Joram, tendrás todo planeado, ¿por dónde vamos a ir? Y Joram dice, por el desierto, digo yo. Ah, bueno, ok. Y ahí meten a miles y miles de personas por el desierto, hasta que ahora sí llegamos al versículo 9, que dice, de 2 de Reyes 3:9, salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Las bestias son los animales, los caballos y todo ese tipo de animales, para las bestias que los seguían. Ahora ponte en la situación de esta gente, en medio de un desierto pasándose, en medio de un desierto que o beben o se mueren. El desierto en la Biblia siempre es una ilustración de los problemas difíciles que todos enfrentamos. Los desiertos son esos momentos que todos atravesamos en soledad, momentos difíciles, crisis personales, crisis matrimoniales, crisis de enfermedad, crisis económica, momentos duros en nuestra vida. ¿Cuántos hemos estado en momentos desiertos alguna vez? En momentos difíciles.
Gloria a Dios por los demás, que santos, Dios mío, son Zapata y Amy y yo nada más somos aquí los endeudados y los afligidos, somos como el ejército de David, que no levantamos cabeza y tenemos más momentos desiertos que momentos de tierra prometida. Pero gloria a Dios, porque el Señor nos hace enamorarnos de Él en el desierto, dice la Biblia. Pero a lo que voy, entonces estaban ahí destrozados, en un desierto sin agua, en una situación muy complicada, y tienen que buscar una solución. Así que Joram, rey de Israel, el que inició todo esto, da una solución, y en 2 de Reyes 3:10 dice, entonces el rey de Israel dijo, ¿que ha llamado el Señor a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas? Mira, no encontramos en todo el pasaje bíblico, ni en el original, ni en el hebreo, ni en el arameo, ni en cualquier versión de la Biblia que tú tengas, vas a encontrar al rey de Israel, a Joram, buscando dirección de Dios para salir a la guerra. Ni una sola vez buscó de Dios. No hay ni una sola mención de que Joram, el rey de Israel, buscase dirección de Dios para saber si tenía que salir o no a la guerra, para saber por dónde tenía que ir contra los moabitas. Eso sí, cuando le fue mal, ¿contra quién se quejó? Contra Dios. ¿Cuántos conocen gente así? Que no buscan de Dios en absoluto. Que no se les escucha hacer una oración en absoluto. No oran ni por los alimentos ya. No le dan gracias al Señor ni por las papitas que tienen en la mesa. Ahora eso sí, si le va mal, Dios es el culpable. Si Dios fuera tan bueno, ¿por qué? Espera, echa el freno. O sea, ¿tú vas a culpar ahora a Dios cuando a ti no se te ha visto nunca buscar de Dios? Oh, si estamos para las buenas, estamos también para las malas. Lo que no puede ser es que aquí no hagas nada por Dios y cuando te vengan cosas malas, que el Señor me ha traído hasta aquí para matarme. No, espera, has sido tú. Espera, es cierto que hay momentos desierto que es Dios quien nos lleva. La Biblia dice que el desierto que atravesó Jesús fue porque fue impulsado y guiado por el Espíritu Santo. Hay momentos difíciles que es Dios mismo quien nos lleva para tratar con nuestra vida. Pero hay otros momentos difíciles que son tus decisiones, hijo mío, que son las consecuencias a tus decisiones. Así que no vengas ahora a decir, ¿qué pasa con el Señor que viene? No, ¿qué pasa contigo? ¿Quién te ha mandado a salir a la guerra? ¿Quién te mandó a salir contra los moabitas? ¿Quién te mandó a meterte en un desierto con miles de personas y miles de animales? Y ahora vienes a mí a echarme la culpa. Joram son de los que se quejan, no aportan soluciones. Sin embargo, Josafat, el rey de Judá, toma otra alternativa. Y dice en el versículo 11 de 2 de Reyes 3, mas Josafat dijo, esperen un momento, ¿no hay aquí profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Fíjese qué hermoso. En medio del desierto, en medio del problema, en medio de la crisis, en medio de la adversidad, Josafat decide buscar a Dios. Qué diferencia, ¿no? Mientras uno le echa la culpa a Dios, otro se postra para adorar a Dios. Mientras uno se queja, otro aporta solución. Mientras uno se victimiza, otro lucha para salir adelante. Y una pregunta absurda que todos sabemos la respuesta. ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Cuál es la actitud correcta? La actitud correcta, sin duda alguna, la de Josafat, que en todo momento se muestra ayudador, comprensivo, humilde, contrario a la actitud de Joram, altivo, orgulloso. En medio del problema, ellos decidieron buscar a Dios. Y yo digo, Dios mío, ¿cuánto mal se hubieran evitado si en vez de buscar a Dios en el desierto, lo hubieran buscado antes de salir a la guerra? Fíjate cómo somos las personas. No oramos en las buenas, pero cuando estamos en sequía, en un desierto, ahí todos levantamos un clamor. Hasta el ateo ora. Hasta el ateo ora cuando su hijo está ingresado. Hasta el incrédulo ora cuando le dan un diagnóstico de muerte. Hasta el ateo se presigna, ora, reza, clama, lo que quiera que sea cuando le dicen tienes problemas de salud, te van a embargar, te van a quitar, te van a hacer. Todos, porque así somos los seres humanos. Hasta que no nos veamos con la soga al cuello, no clamamos. Y yo digo, pero ¿y por qué no oraron antes, hombre? ¿Por qué no orar antes? Claro que Dios te va a sacar de esa cuando oras. El que ora, Dios le escucha. La Biblia dice que en mi angustia invoqué al Señor y Él me oyó. Él inclinó su oído y me escuchó y me respondió desde su santo templo. Pero ¿por qué tenemos que llegar a la angustia para clamar? ¿Por qué no oras antes? ¿Por qué no oras cuando todo va bien? ¿Por qué esperas a que el matrimonio esté cogido ya con 2 deditos que tú digas, aquí ya no hay nada que hacer para orar? ¿Por qué no oraste en las buenas? ¿Por qué en la luna de miel no le dijiste, bueno, ayunar no, porque no vamos a ayunar en la luna de miel? Pero ¿por qué no buscas de Dios en familia ahora que todo está bien? ¿Por qué esperar a que en la nevera no haya nada para clamar al Dios de la provisión?
¿Por qué esperar a que haya una enfermedad para buscar de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esperar a una crisis para clamar a Dios? ¿Por qué tenemos que esperar a vernos en un desierto sin agua para buscar a Dios? ¿Por qué no lo buscamos en las buenas? ¿Por qué cuando todo va bien no somos agradecidos y oramos? La Biblia dice en Filipenses 4:6, oye, no se preocupen por nada, sin embargo, oren por todo. No hay que orar solo en las malas, en las buenas también tenemos que orar. El pueblo entero se vio en medio de un desierto a punto de morir por culpa de la decisión de un hombre. Miles de personas evocadas al fracaso por la decisión, por el consejo de un solo hombre. Por eso es tan importante saber de quién recibes tus consejos. ¿Quién es el que te aconseja a ti? El libro por excelencia de las alabanzas a Dios, que es el libro de los Salmos. Qué curioso que empieza en el Salmo 1, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bendecido será aquel que no escucha ni sigue los consejos de los malos. Y esta gente escuchó el consejo malo y acabó en sequía. Qué bueno es escuchar los consejos de aquellos que creemos en Dios. Voy a volver a decir, qué bueno es escuchar el consejo de aquellos que creemos en Dios. Luego hacemos lo que nos da la gana. No estoy obligado, escuchen, no estás obligado a hacer lo que tu pastor dice. Mi pastor el otro día me decía, Alberto, a mí, a un grupito que estamos estudiando, Alberto, no le den más autoridad a su pastor de la que tiene. La Biblia dice, el Señor es mi pastor, pero el pastor no es mi Señor. No le des más autoridad a un pastor de la que tiene. Tu pastor te puede aconsejar, guiar, instruir, pero tú eres libre. Ustedes son libres en el nombre de Jesús. Amén. Tienen un pastor que les puede enseñar, guiar, aconsejar, pero no están obligados, no vas a estar bajo maldición si desobedeces un consejo mío. No vas a estar en maldición si no haces lo que yo te digo. No le des más autoridad, me decía Manolo el otro día. No se te ocurra darle más autoridad a un pastor de la que tiene, que simplemente espiritual sobre tu vida. Y esta gente, como escucha el consejo del malo, acabó en sequía. Pero Josafat decide buscar consejo en Dios y busca a Eliseo. Y cuando Eliseo, me voy a saltar todo esto porque si no, no acabamos. Cuando Eliseo se da cuenta de que Joram, el hijo de Acab, está metido en el asunto, le dice, ¿para qué vienes a mí? ¿Para qué vienes a mí? Busca a los profetas de tu padre. Se enfada bastante Eliseo, fíjense en el versículo. Segundo de Reyes 3:13. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿pero qué tengo yo contigo, hombre? Ahora vienes a mí, vete a los profetas de tu padre, vete a los profetas de tu madre, vete y corre a los profetas de Acab y de Jezabel. ¿Para qué vienes conmigo? Un hombre de Dios enfadado. ¿Cuántos saben que los hombres y las mujeres de Dios se enfadan? ¿Cuántos saben que muchos son hipócritas y vienen aquí como que son santos y en su casa gritan? Y ahí está Eliseo con esa cara de santo, y cuando vio a Joram le recordó el pleito que tuvo con su padre Acab, y le dice, ¿pero qué vienes a mí ahora? Vete a buscar a los de tu padre. Así le dijo. Vete a los profetas de tu madre. Pero cuando mira y ve cantidad de gente en ese desierto, le dice, mira, si no fuera porque tengo respeto a Josafat, te garantizo que no te ayudaba. Pero la misericordia de Dios me ha alcanzado y por respeto a Josafat te voy a ayudar. ¿Y qué es lo primero que hace el profeta Eliseo para buscar la dirección de Dios? Escuchen. El versículo 15 dice, mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre él. Un tañedor es un tocador de arpa, un adorador, alguien que tocaba un instrumento, y mientras esa música sonaba, dice la Biblia, que vino la presencia del Señor, la mano del Señor vino sobre él. Eliseo pide un tañedor, un tocador de arpa por dos motivos. Primero, porque como te acabo de decir, él estaba enfadado, él se había enfadado con el rey Joram, le había dicho, vete con tu madre, vete con tu madre. Estaba enfadado y sabe que para buscar dirección, para tomar una decisión, tenemos que estar en paz. No tomes nunca decisiones en caliente. No tomes nunca, jamás, y más si esas decisiones afectan a terceras personas, en caliente. ¿Cuántos son de los que dan portazo, de los que se enfadan, de los que gritan y de los que dicen cosas, sapos y culebras por la boca cuando se enfadan?
No levantaron la mano, pero el 99,9% aquí lo hace. Yo no la levanté para no quedar avergonzado. Pregúntale a Damari. Cuando uno está airado, la Biblia dice que te puedes airar, pero no pecar. No tomes decisiones jamás en caliente. No tomes decisiones cuando acaba de surgir un problema, cuando se acaba de destapar un problema en la familia, en el trabajo, en lo que quiera que sea. No es el momento de tomar decisiones. Busca un tañedor, busca un tocador de arpa, ponte a adorar. Y el segundo motivo por el cual Eliseo buscó un tañedor, un tocador de arpa, fue para calmarse. Y lo segundo es porque Eliseo quería adorar en medio del desierto. Miren, lo que hay que hacer en un momento difícil es adorar. Aunque estés en medio de un desierto, aunque estés en medio de una crisis matrimonial, aunque estés en medio de la peor de las enfermedades, aunque estés en medio de la peor de las circunstancias, lo que tenemos que hacer, y yo soy el primero que te digo que no es nada fácil, es levantar tus manos y comenzar a adorar. Antes de tomar cualquier circunstancia, cualquier decisión, si estás en medio de un desierto, lo que tienes que ponerte es adorar a tu Dios. Así que Eliseo se pone a adorar. ¿Y cuántos saben que el que busca halla? Y ellos buscaron la respuesta de Dios y Dios les dio respuesta. ¿Cuál fue la solución de Dios? Dice la Biblia en 2 Reyes 3:16, quien dijo, así ha dicho el Señor, haced en este valle muchos estanques. Otra versión dice, la Nueva Versión Internacional, abran zanjas por todo este valle. Escuchen, porque tenemos un pueblo fatigado, cansado, sediento, que beben o se mueren, que no tienen fuerzas, ellos y sus animales están al punto de morir por falta de agua. Consultan a Dios, adoran al Dios vivo y verdadero, consultan con su palabra y la palabra de Dios les dice, abran zanjas. Pero espera, Señor, que estamos en medio de un desierto, que no tenemos fuerza, Señor, que estamos acabados, que te estamos diciendo que nos das de beber o desciende agua del cielo o morimos y tú nos mandas a trabajar, abran zanjas y no pocas, dice Dios. Comiencen a abrir zanjas en el suelo. ¿Cuántos necesitan un milagro? ¿Sabes cuál es la respuesta de Dios? Trabajen. Si queremos ver milagros, hemos de coger las herramientas que Dios nos da y ponernos a trabajar. Nosotros tenemos que ponernos a abrir zanjas. Ellos estaban esperando un milagro que viniese de arriba. Ellos estaban esperando que Dios les respondiese diciendo, cobíjense bajo una montaña, una roca, un paraguas, lo que sea, porque desciende agua inmediatamente. Sin embargo, Dios le dijo, el agua está debajo de sus pies, trabajen. Voy a hacer brotar un milagro de entre ustedes cuando se esfuercen, cuando trabajen, cuando batallen y cuando luchen por sus milagros. La bendición de Dios está en el trabajo. La bendición, algunos dicen, sobre todo el que está en paro dice, cambia de tema. La bendición de Dios, querida iglesia, está en el esfuerzo. Qué curioso notar, por eso te dije toda esa retahíla de personajes que algunos no venían ni a cuento. Qué curioso notar que cuando Dios crea al primer ser humano, lo pone en el huerto con el fin de ¿qué? De que trabajase. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículo 15, que tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara, para que lo cuidase. En otras palabras, para que trabajase. ¿Sabes cuándo Dios llamó a Moisés? Al libertador de Israel, de la mano de los egipcios. ¿Saben cuándo Dios le hizo el llamado a Moisés? Cuando estaba trabajando. La Biblia dice en Éxodo capítulo 3, versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés trabajando, se le aparece el Señor. ¿Sabes cuándo Dios llamó a David, al rey David, al altísimo rey David? ¿Sabes cuándo lo llamó? ¿Cuándo? Cuando estaba trabajando detrás del redil de las ovejas. La Biblia dice, 1 Samuel 16:11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Mientras sus hermanos estaban todos figurando delante de Samuel esperando la unción, mientras sus hermanos estaban todos presumiendo en las redes sociales de cómo Dios los usa, había un muchachito ahí detrás que trabajaba y se esforzaba y Dios dijo, llámame a ese, que ese es el que voy a poner sobre un rey, ese es el que voy a poner en el reinado.
Ese muchacho, el que está trabajando, el que se está esforzando, y no estos que solo aparentan. Qué curioso notar que la mayor parte de la vida terrenal de Jesús no la pasó ministrando la palabra. No fue sanando a enfermos, no fue liberando a endemoniados. La Biblia dice que hasta los 30 años, toda la niñez, toda la adolescencia, toda la juventud, toda la madurez de Jesús, la pasó en una carpintería trabajando. Él estuvo trabajando hasta los 30 años, tan solo 3 añitos de ministerio tuvo el Señor. ¿Y sabes de dónde llamó a la gran mayoría de sus discípulos el Señor? ¿Sabes de dónde? De su zona de trabajo. Se acercó a 2 hermanos llamados Pedro y Andrés cuando estaban pescando. Se acercó a 2 hermanos llamados Juan y Jacobo cuando estaban pescando. Se acercó a Mateo, que estaba trabajando como recaudador de impuestos, y se acercaba a las personas que trabajaban, que se esforzaban, y le dijeron: tú vas a ser de los míos. A pesar de las muchas ocupaciones de Pablo, ¿sabes qué? Él trabajaba, dice la Biblia. Él tenía no sé cuántas iglesias, no sé cuántos pastores a su cargo, no sé cuántos discípulos, no sé cuántos, lo que quiera que sea. Y dice la Biblia: yo no quiero ser una carga para las iglesias. Y él se ponía a trabajar haciendo carpas. Pero el versículo más claro y más clave para el tema de trabajar es Juan capítulo 5, versículo 17, donde Jesús dice y afirma que su Padre, que es Dios, hasta ahora trabaja y él trabaja. El pueblo de Dios necesitaba un milagro y Dios le dijo: trabajen, esfuércense, abran zanjas. Ellos tenían la vista hacia arriba. Ellos estaban diciendo: el agua vendrá de arriba. Y Dios le dijo: déjense de mirar al cielo, déjense de estar quietos, déjense de estar estáticos y pónganse a abrir zanjas. En una ocasión, cuando Jesús se iba a ir, ya había muerto, había resucitado, había pasado 40 días con sus discípulos y era la hora de ascender al cielo. Dice la Biblia que está con sus discípulos. Las últimas palabras que Jesús les dice: no se preocupen, restauraré el reino de Israel. En ese momento dice la Biblia que una nube ascendió al Señor Jesucristo arriba al cielo. Y mientras esa nube ocultaba al Señor de la vista de los discípulos y subía y subía y subía, ¿saben lo que hacen los discípulos? Se quedan anonadados mirando al cielo. Se quedan perplejos. Yo me imagino al Señor subiendo y subiendo diciendo: ¿qué hacen? Pues no les he dicho que vayan y evangelicen, no les he dicho que vayan y discipulen a toda criatura, hijos míos. Tengo que bajar otra vez de aquí. Y el Señor subiendo y ellos quietos. Hombre, yo los entiendo. Yo me hubiera quedado también, ¿no? Mirando a mi Señor cómo sube a prepararme una morada. Pero estos discípulos se quedaron así rato. Me ha dicho que va a restaurar el reino. Y se quedan mirando así. Tanto es así que dice la Biblia que Dios tuvo que enviar a unos ángeles para decirle: hey, espabilen. Espabilen. En Hechos 1:9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones de vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué haces mirando al cielo? ¿Qué haces quieto? ¿Qué estás haciendo sin hacer nada? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, tranquilos que así vendrá como le habéis visto ir. Lo siento si no sueno espiritual, pero mirando al cielo no se consiguen los milagros. A mí desde niño me gusta mirar al cielo, me deleito, mirar las estrellas, las nubes, me deleito. Pero del cielo, mirando al cielo, no vienen los milagros. Si queremos que brote agua en el desierto, tenemos que abrir zanjas. Si queremos ver la mano de Dios, hemos de esforzarnos y trabajar. Iglesia, hemos de batallar, hemos de luchar, hemos de pelear nuestro milagro. ¿Sabes qué parte hace Dios en un milagro? ¿Sabes cuál es la parte que Dios hace en un milagro? Entiende esto. Lo único que tú no puedes hacer. Todo lo que tú puedas hacer por tu milagro, lo vas a tener que hacer tú. Todo lo que quieras que Dios, todo lo que quieras que ocurra en un milagro, pero tú puedas hacerlo, lo vas a tener que hacer tú. Cuando Lázaro muere, la Biblia enseña que la gente tuvo que ir en busca de Jesús. Tuvieron que buscar a Jesús. Juan 11:3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Tuvieron que buscar a Jesús. Cuando llegó Jesús dio una orden: quiten la piedra. Juan 11:39, Jesús dijo: quitad la piedra.
¿Y por qué no la quitas tú? Porque lo puedes hacer tú. Oh, pero Señor, tú tienes el poder, lo sé, para quitar esa y 1.000.000 de piedras más, pero tú puedes hacerlo también. Pero es que pesa, pues te buscas 3 personas. Pero la piedra la quitas tú, dice el Señor. Y la piedra la vas a mover tú. ¿Sabes lo que hizo el Señor en el milagro de Lázaro? En Juan 11:43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, ¡Lázaro, ven fuera! Ya está. Lo único que no podía hacer el ser humano es lo que Dios hizo en este milagro. Todo lo demás lo tuvo que hacer el hombre. ¿Cuántos creen que a día de hoy Dios sigue derramando maná del cielo? Hasta el maná hay que salir a buscarlo, mi hermano. El maná no cae en tu plato. La Biblia dice que cuando Dios derramaba maná lo hacía a las afueras y tú tenías que salir a buscarlo cada mañana. ¡Ay de ti si se te ocurría decir, guardo un poco mañana y me ahorro el esforzarme! Se te podría inmediatamente, dice la Biblia. Se llenaba de gusanos, así dice la Biblia. Yo creo en un Dios que derrama maná del cielo. Yo creo que ese maná no era solo para los hebreos en el desierto, porque años después, generaciones después, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy ese maná derramado en el desierto. Yo soy ese maná. Yo creo en los milagros de Dios. Yo creo que Dios sigue derramando maná, pero hay que salir a pelearlo. Hay que salir a batallarlo. Todo lo que tú puedes hacer, lo tienes que hacer, porque Dios solo hará lo que tú no puedes. Sé que hay gente que está quizá cansada de su matrimonio, pero tiene que seguir trabajando y batallando, porque la otra alternativa es perderlo. Gente que está cansada ya, padres, madres, que están cansados de que sus hijos no quieran saber nada del Señor y quieren tirar la toalla. Y el Señor le dice, sigue abriendo zanjas para tus hijos. Sigue peleando por tus hijos. Sigue batallando por ellos, porque la otra opción es entregarlos al mundo. Gente que está cansada ya de orar por familiares que no quieren saber nada del Señor y parece que antes bien son más rebeldes. Y están hartos ya de invitarlos y ser rechazados. Están hartos de esos familiares que solo blasfeman el nombre de Dios. Están hartos de esos familiares que no quieren saber nada ni de Dios ni de su iglesia. Y el Señor te dice, sigue trabajando. Sigue luchando por ellos. ¿Quieres un milagro? Esfuérzate. Trabaja. Lucha por él. Dios no va a hacer nada que tú puedas hacer. Sabes que Pedro necesitaba un milagro y Jesús le dijo, boga mar adentro. Y Pedro le dice, pero si yo acabo de boga mar adentro. Pues si tú tienes el poder de traer los peces, lo sé, pero boga tú mar adentro, esfuérzate y vete a pescarlos. En el milagro de la conversión del agua en vino, la gente tuvo que hacer todo el trabajo, salvo convertir el agua en vino, traer las tinajas, servir el vino, llamar al maestresala. La mujer del flujo de sangre tuvo que abrirse paso entre la multitud, hacer un esfuerzo descomunal para que el Señor hiciera lo que la mujer no podía hacer. En el milagro de la alimentación de los 5.000, todo tuvieron que hacerlo los discípulos, absolutamente todo, salvo la multiplicación. Dios quiere brotar agua en medio de tu desierto. Dios quiere hacer milagros en medio de ti, de tu casa, de tu familia, pero los milagros hay que pelearlos. Los milagros hay que batallarlos. El agua no va a venir de arriba, el agua está bajo nuestros pies. Hay que abrir zanjas, hay que seguir batallando, hay que seguir luchando. Sé que hay gente sin ganas, sin fuerza. Sé que hay gente que está, permíteme esta feísima expresión, hasta las narices de seguir luchando. Pero Dios dice, sigue batallando. Yo quiero sacar agua al medio de tu desierto. Sigue batallando. Sí, Señor, pero es que ya no tengo fuerza y si hago un último intento y no sale bien, es una posibilidad. Es una posibilidad de que fracases, pero ¿cuál es la otra opción? ¿Tirar la toalla? ¿De verdad me estás diciendo que ya llegados hasta aquí vas a tirar la toalla ahora? Y uno tiene que seguir batallando la buena batalla de la fe. Hay gente que no quiere saber nada más del Señor. Hay gente que está cansada porque lo intenta y no ve los frutos, no ve los resultados. Y digo, ¿para qué sigo viniendo a la iglesia? ¿Para qué sigo creyendo en el Señor? ¿Para qué sigo orando? ¿Para qué sigo haciendo esto? Y quieren tirar la toalla y el Señor dice, no, sigue peleando la buena batalla de la fe. Sigue luchando esto, porque a su tiempo vas a sembrar, a cegar, no te preocupes. No te canses de hacer el bien. Cierra tus ojos por un momento. Desconozco si ahora mismo estás en un desierto o no, si estás en medio de un problema o no, no lo sé.
Creo que estoy siendo obediente a Dios compartiendo esta palabra. No tenía pensado compartirla, pero por alguna razón el Señor nos está llevando a hablar de esto. El Señor quiere hacer brotar agua en medio de tu desierto. El Señor quiere hacer un milagro en medio de tu desierto. Nuestro Dios es un Dios de milagros, es un Dios de imposibles, así se presenta en la palabra de Dios. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, dice la Biblia. Pero tú tienes que hacer todo lo que está en tu mano. Sé que estás sediento, cansado de estar ya en el desierto, quizás estás como la canción, cansado del camino, sediento de Dios, pero la otra alternativa es morir. Y Dios dice, sigue luchando por ese matrimonio, sigue. Pero es que no aguanto más a este hombre, a este cabezón, no aguanto más a esta mujer. Sigue batallando, porque la otra opción es perderlo o perderla para siempre. La otra opción es perder a la mujer que te he dado, al hombre que te he dado. Sé que es un momento difícil, un momento de vida o muerte, pero sigue batallando. Gente enfrentando enfermedades tan difíciles que quieren tirar la toalla. Hoy nos comentaba nuestro hermano Diego en Puerto, aquel que se cayó de 13 metros de altura y casi muere, que al pastor Miguel Ángel le decía en el hospital cuando estaba muy grave, por favor apaguen las máquinas, por favor apaguen las máquinas, no tengo fuerzas ya. Y Miguel Ángel me decía esta mañana, el pastor Miguel Ángel me decía llorando, gracias a Dios, seguimos batallando por Él. Y míralo ahora aquí vivo, caminando y adorando al Señor en los cultos. Gente que está cansada de verdad. Pero el Señor nos dice hoy, abre zanjas, sigue batallando por tu milagro, haz todo lo que esté en tu mano y pronto voy a hacer brotar ese agua que tanto anhelas. Sé que estás cansado de ese matrimonio, cansado de esos hijos que no quieren saber de Dios, cansado de lo que quiera que sea, no me voy a poner aquí a especular. Pero hay que seguir batallando, hermano mío. Hay que seguir luchando, creyendo en el nombre de Jesucristo que mi Dios todo lo puede. Yo creo que mi Dios todo lo puede. Yo creo que tengo un Dios de imposibles. Yo creo en un Dios todopoderoso, en el Shaddai, como se presenta en el Antiguo Testamento, que significa el Todopoderoso. Yo creo en un Dios que no avergüenza a sus hijos. Yo creo en un Dios que me va a proveer de todo absolutamente. Yo creo en un Dios que sana a día de hoy. Yo creo en un Dios de multiplicación. Yo creo en un Dios que restituye. Yo creo en un Dios de milagros. Pero para que ocurra el milagro tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar. Vamos a adorar porque en un desierto lo primero que aprendemos es que hay que adorar. Eliseo dijo, tráiganme un tañedor. Tráiganme un tañedor y que comience a tocar, que comience a adorar. Tráiganme un tocador de arpa, quiero adorar en medio de este desierto. Quiero adorar cuando no hay agua en mi garganta. Quiero adorar en la sequía. Iglesia, te invito a que levantes tus manos y comiences a adorar en esta hora. Levanta tus manos. La Biblia dice, levantamos manos santas, no solamente lo cantamos, lo hacemos también. Levanta tus manos y comienza a adorar. Adora a tu Dios. Si estás pasando por momentos difíciles, adora. Si estás en tu mejor momento, adora. No esperes, me decía el otro día un hombre de Dios, no esperes a verte en la cama de un hospital para buscar de Dios. No esperes a que todo vaya mal para buscar de Dios. Adórale ahora. Levanta una adoración a tu Dios. Levanta ese incienso, ese perfume grato delante de tu Dios. Sé en esta tarde un olor grato delante de tu Dios. Si estás bien o si estás mal, adórale. Comienza a adorarle, adórale, iglesia. Amada iglesia, adora a tu Dios, adórale en medio del desierto. Adórale. Sé como Eliseo y adora en medio del desierto. No seas como Jorán, no te quejes, no le eches la culpa a Dios, no arremetas contra todo el mundo. Lo único que nos queda es adorar. Adórale. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, mi Dios. Bendito eres tú, Señor. Te adoramos.